Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. La noticia saltó a los titulares hace 2 días, exactamente, si hoy es miércoles, pues esto fue el lunes por la mañana. Iba mezclada entre los teletipos de última hora del atentado de Londres. Sabéis que el lunes por la mañana escupían continuamente las noticias, las novedades sobre el atentado que había sucedido en fin de semana. La noticia era la siguiente: Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein y Egipto cortaban relaciones diplomáticas con Qatar. Era imposible no vincularlas con el atentado londinense y el hecho cierto de que el islamismo se financia con largueza, como ya he comentado en alguna ocasión, desde los Emiratos del Golfo. No solo desde Qatar, sino en general por los Emiratos del Golfo. Pero, claro, a mí me sorprendió ver a Arabia Saudí acusando a Qatar de promover algo que ellos ponen en práctica en su propia casa. No ya que también lo promuevan, sino que me parece que el régimen islamista por antonomasia es el régimen wahabita de Arabia Saudita. En fin, simplemente la cosa no tenía sentido, o a mí por lo menos no me lo hacía. Qatar es una dictadura, efectivamente, es así, que coquetea con Irán y organiza ciertos encuentros, digamos, fraternales con los hermanos musulmanes. Pero es que Arabia Saudita no le va a la zaga, precisamente. La razón yo creo que es otra, que nada tiene que ver con el islamismo y mucho con la guerra sorda que desde hace 30 años libran saudíes y iraníes por el control del Golfo. Es relativamente común en Occidente pensar que el Islam y los países islámicos son una especie de bloque monolítico, una comunidad de intereses y creencias única, que es decir, que de Gibraltar para abajo pues todos son iguales, ¿no? Pensamos a veces en nuestra ceguera, y voy a utilizar la palabra, es inevitable, eurocéntrica, pues tendemos a pensar que igual que decimos eso de todos los chinos son iguales, bueno, pues todos los musulmanes son iguales. Pues no, nada más lejos de la realidad. El Islam, que es, no lo olvidemos, una comunidad amplísima, de 1.000 millones de personas, que va desde las playas de Mauritania hasta la isla de Java, es decir, hasta Indonesia, y desde las estepas del Asia Central hasta el África Negra, es decir, es una parte considerable de la humanidad. Pues bien, eso es el Islam. Luego está el Islam más central, más nuclear, que sería la península arábiga, el Golfo Pérsico, lo que conocemos como Oriente Medio, incluso el norte de África. Bien, pues el Islam, todos, tanto el nuclear como los periféricos, están atravesados por 1000 fracturas. Algunas son de tipo religioso, que ya los medios de comunicación se encargan de airearlas siempre que pueden, ya sabéis lo de suníes y chiíes, y otras más de corte geoestratégico, porque el Islam, a pesar de que ellos suelen decir en la UMA, ¿no?, la comunidad de creyentes, al final resulta que está formado por un montón de estados, y como tal los estados tienen intereses propios. El estado es como un animal que tiene intereses propios y que se mueve y que trata de perpetuarse y que trata de expandirse. Entonces, no son ajenos los países islámicos a la problemática propia de los estados, de la era de estados, del mundo estatalizado en el que vivimos, con sus intereses, ya digo, propios. La cosa es que unas veces quizás se le da demasiada importancia a la religión cuando no la tiene. En el caso del Islam, como todo se mezcla, incluso sucede que entran en colisión bastante a menudo. En concreto, entran en colisión en lo que es el entorno del Golfo Pérsico, que es algo así como el corazón del mundo islámico. Está además en el mismo centro, empezando por su nombre, ¿eh? Nosotros lo llamamos Golfo Pérsico por la herencia desde los antiguos romanos. En inglés se dice igual, Persian Gulf, pero pérsico significa persa, es decir, de los iraníes. Desde que Irán dejó de llamarse Persia ya no calzamos igual el nombre, pero el Golfo Pérsico simplemente se le puede llamar también Golfo iraní, que eso significa pérsico y no otra cosa. Los países árabes no lo llaman así, los países árabes lo llaman Golfo Arábico. Si vais a la Wikipedia en árabe, si no sabéis árabe tendréis que traducirlo con el traductor ese de Google que hay. Si utilizáis el Google Chrome, hay una barra arriba. Veréis que efectivamente es así. Si traducís Golfo Pérsico, en la edición española de la Wikipedia se os traducirá como el nombre del artículo, en árabe es Golfo Arábico.
Bien, este golfo, el Golfo Pérsico Arábico, llamémosle como queramos, porque son iguales. De hecho, en el norte del Golfo Pérsico, donde termina Irak, eso que se llama Shatt el Arab, los iraníes no lo llaman Shatt el Arab, lo llaman Arband. Es curioso esto de la nomenclatura. Los iraníes no hablan árabe, hablan farsi, que es una lengua bien distinta. Aunque se escriba con caracteres árabes, no es comprensible. Es decir, iraníes y árabes necesitan intérpretes. Bien, pues este golfo lo comparten las dos grandes potencias islámicas. Por un lado, el Reino de Arabia Saudita y por el otro lado, la República Islámica de Irán. Y es en este punto donde se ve la mayor fractura del mundo islámico. Bien, pues en medio de esa fractura, justo en la mitad, más geográficamente, en la mitad, está Qatar, tal cual. Qatar es un pequeño emirato del tamaño aproximadamente de Puerto Rico, para que nos hagamos una idea, a un lado y al otro del Atlántico. Tiene una cosa realmente pequeña, tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Si lo queremos traer a España, pues sería, creo que la Comunidad de Madrid debe tener 8.000, es decir, un poquitín más grande en todo caso que la Comunidad de Madrid, que ya de por sí tampoco es que sea muy grande. Pues bien, este emirato tan pequeño, desértico por lo demás, es una península que sobresale de la península grande, la arábiga, es el mayor productor del mundo de gas natural. Pero no siempre fue así. Hasta hace aproximadamente 20 años era un estado cliente de Arabia Saudita, como lo es hoy, por ejemplo, Bahrein. Bahrein, la diferencia es que es una isla, no es un islote más que isla, frente a las costas del Pérsico de Arabia Saudí. Que en el caso de Qatar es una península, son esos dos paisitos minúsculos que hay que acercar mucho el mapa con el iPad para conseguir verlos. Si no, todo lo que se ve es su nombre. Bien, pues hace 20 años sucedió algo inesperado ahí en este pequeño emirato del Golfo, y es que el príncipe Hamad Ben Khalifa dio un golpe de estado para derrocar a su padre, sí, a su propio padre, sangre de su sangre, carne de su carne, que se llamaba, no riáis, Jalifa Ben Hamad. Es curioso, pero realmente es cambiando simplemente de lugar el Jalifa, pues con eso ya es la diferencia entre padre e hijo. Bien, vamos a dejar de un lado al Jalifa Ben Hamad y vamos a quedarnos con Hamad Ben Khalifa, que es el que nos interesa. Bien, este hombre, Hamad Ben Khalifa, reorientó la política del país. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de los años 90. Efectuó algunas reformas, no, más cosméticas que otra cosa. No olvidemos que es un país islámico en el que rige una variedad de la Sharia, o por lo menos la Sharia es la principal fuente de derecho en Qatar, como en la mayor parte de países, en todos los países del Golfo, que digo la mayor parte, no llegó de ninguna manera a democratizar el país, y sobre todo se lanzó a jugar en la primera división diplomática. Diréis, bueno, ¿y esto cómo podía permitírselo un país tan pequeño? Un país de 11.000 kilómetros cuadrados, que además era un estado cliente. ¿Cómo uno se desclienteliza? ¿Cómo uno se separa de una potencia tan grande como Arabia Saudita? Bueno, lo pudo hacer porque en esa misma época, en los años 90, se descubrió en Qatar la mayor bolsa de gas natural del planeta. Fue justo, sí creo que fue en el 95, una cosa así, junto a las costas cataríes. El famoso North Field, el campo norte, que comparten en una parte con Irán. El gas natural, un combustible que desde entonces cada vez se emplea más para muchísimas cosas, tanto para generar electricidad como para mover vehículos en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Japón, pues al nuevo emir, al que había derrocado a su padre, a Jalifa Ben Hamad, le daba alas, le daba dinero en cantidades considerables para financiar proyectos propios. Y le permitía además no depender de la OPEP, porque la OPEP no rige los precios del gas, ni carteliza los precios del gas, solo los del petróleo. Qatar, de hecho, hoy es básicamente un país gasista, no es un país petrolero, aunque también sigue exportando petróleo, pero sus pozos están ya en declino y se cree que van a estar acabados pues para la próxima década, si no descubren otros nuevos, obviamente, mientras que los de gas tienen reservas para muchos años, ¿no? He estado mirando qué porcentaje de las exportaciones de Qatar corresponden al gas natural y es en el año 2014 al 53%, es decir, más de la mitad de las exportaciones son gas natural. Y la otra parte del resto es o crudo o derivados del crudo. Bien, eso, como os podéis imaginar, pues son muchos miles de millones de dólares para una población de solo 2 millones de habitantes, de los cuales solo el 12% es catarí nativo, digamos. Son habitantes originarios del país, el resto son gente que venía de Pakistán, de la India y de otros lugares para trabajar.
Eso le ha dado también a los cataríes una renta per cápita bestial, del orden de $75.000 por cabeza, una cosa así, un disparate, la más alta del mundo, más incluso que la renta per cápita de Suiza. Bien, el dinero, este hombre, Hamad Ben Khalifa, Hamad Ben Khalifa, Khalifa Ben Hamad era el padre. Bien, Hamad Ben Khalifa, he tenido que leerlo porque no me acordaba bien. Bueno, pues este hombre, en lugar de gastarse el dinero en armas, como había hecho Saddam Hussein en los años 70, y en meterse en guerras y en buscarse problemas, se lo gastó en invertir en activos por todo el mundo. Y bueno, ya de paso, pues en dar glamour al Emirato, que eso nunca está de más. Los rascacielos de Doha, que es la capital de Qatar, compiten con los de Nueva York. Eso no hay más que echarle un vistazo a fotografías o vídeos de Doha y lo podemos ver. Y compiten con los de la propia Dubái, que no está muy lejos. Tiene un aeropuerto no internacional, intercontinental de primer orden, una línea aérea de bandera muy reconocida, que vuela a todos los principales aeropuertos del mundo. Aquí en Barajas, por ejemplo, los ves aterrizar, son unos pedazos de aviones y además nuevos, no van con las tartanas que solía ir Iberia, aviones de hace 25 años, no, aviones nuevecitos, de estos Airbuses recién construidos en Toulouse. Bueno, pues esos son los que lleva Qatar Airways, igual que los que lleva Emirates, entre otras cosas porque el petróleo, pues el combustible, digamos, pues le saldría barato, además están esas líneas aéreas muy bien gestionadas. Aparte de eso, han abierto museos, hoteles, van a organizar el próximo Mundial del año 2022, también patrocinan al Fútbol Club Barcelona, de ahí que todos los españoles sepamos de su existencia y todos los que son aficionados al fútbol a lo ancho y largo de todo el mundo. Bueno, también conocemos Al Jazeera, que es una especie de CNN árabe hecha con estándares occidentales, es decir, uno no entiende la Al Jazeera. Tiene una versión en inglés, pero la versión en árabe no la entiende absolutamente nada, pero la manera de hacerla le es familiar porque está hecha con presupuesto y bien trabajada, en una palabra. De ahí que sea conocida también en todo el mundo, especialmente desde los atentados del 11S, que es cuando se convirtió en una cadena de categoría mundial. Se han trabajado mucho lo del deporte, muchísimo, no solo en el Fútbol Club Barcelona, sino están metidos especialmente en la liga inglesa, y el propio Al Jazeera también trabaja mucho el deporte, a los árabes, que luego en las copas del mundo y demás no se comen un colín. Parece ser que les encanta el fútbol, por lo menos a los jeques árabes, incluido, supongo, el Ben Khalifa o el Hamad Ben Khalifa. Bien, su fondo soberano, voy un poquitín más lejos, que se llama Qatar Investment Authority, pues cuenta con participaciones en un montón de empresas internacionales, algunas señaladísimas, como puede ser Volkswagen, Barclays, Harrods, que son estos almacenes de Londres tan famosos y tan glamurosos, la Bolsa de Londres, la sociedad que explota la Bolsa de Londres, y hasta compañías mineras como Glencore. Es decir, hay dinero qatarí inyectado por toda la economía mundial. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero durante un periodo de tiempo muy largo. 20 años, más de 20 años. En definitiva, un pequeño imperio edificado sobre una gigantesca bolsa de gas. El gas a los cataríes, aparte de darles glamour y presencia internacional, de permitirles comprar empresas por medio mundo, tener un aeropuerto que rivaliza con el de Atlanta y presencia internacional, todos prácticamente conocemos en todo el mundo el nombre de este pequeño emirato, a pesar de su pequeño tamaño. Ya digo, no es habitual eso. Al igual que nos costaría colocar en el mapa a Bahrein, que es vecino y es solo un poco más pequeño que Qatar. En cambio, Qatar sí lo conocemos y es gracias a eso, pero no solo le sirvió para eso. Eso ha sido la parte más visible, la parte invisible, y que cuenta bastante, o es al menos lo que buscaría el emir, fue dar la independencia al propio emirato, es decir, distanciarse de Arabia Saudita y llevar a cabo su propia política exterior. Lo primero que hizo fue buscarse la protección de los Estados Unidos, que hoy creo que tiene 3 bases allí, y de hecho la principal base aérea en esa zona, en esa región, está en Qatar. El suelo le sobra porque, a fin de cuentas, no deja de ser un desierto. Entonces, aunque tenga el tamaño de Puerto Rico es un vergel, mientras que Qatar pues es un desierto estéril. Pues bien, allí tiene Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, su principal base en la zona.
Empezó además a tejer su propia red de contactos internacionales, algunos presentables y otros no tanto, como sus vínculos demostrados y publicados en periódicos a lo largo de los años, pues por ejemplo con Hamás o con los hermanos musulmanes, que ha sido al final lo que ha terminado provocando esta ruptura de relaciones diplomáticas. También hizo todo lo posible para llevarse bien con Irán y en tiempos hasta con Bashar al-Assad, con el todavía presidente sirio. Es decir, que Jalifa jugaba con cierto peligro, jugaba peligrosamente, jugaba porque podía permitírselo, porque podía sacar la tarjeta y pagar todas estas cosas. Porque al final ha terminado quemándose, es lo que ha sucedido. Tienen dinero, mucho, pero quizá no tanto como sus enemigos. Tienen influencia, pero quizá no tanto como sus enemigos o a quienes estaba provocando. Es decir, el Qatar de Ben Jalifa ha querido llevarse bien con todos. Esa es la realidad. Y si estudiamos un poco su historia reciente, lo que nos damos cuenta es de eso. Es decir, será un tiempo moderno y tradicional, no tenéis más que ver. Recuerdo hace unos años que vino aquí el propio Ben Jalifa a España y pues, bueno, el rey le recibió en el Palacio Real y le dio una cena de gala porque a fin de cuentas pues, es un monarca extranjero y trajo a su mujer, una señora estupenda, no vestida con burka ni nada por el estilo, parecía una modelo. No me acuerdo el nombre no sé cómo se llama, emiresa o jequesa o algo así. Pero vamos, que tenía tenía muchísimo glamour aquella mujer. Decía, bueno, que árabes más modernos, ¿no? Que lleva a la mujer sin tapar, en una palabra. Pues jugaba un poco a eso, y a la vez a tradicional por lo que ya decía, sus propias amistades, e incluso los jeques, los imanes, o ciertos imanes que dan prédicas infames por lo general en las mezquitas de Doha, de la capital de Qatar. Quería también jugar a ser suní, que es lo que son los Al-Thani, que es la familia real de allí, y a la vez chií, o llevarse bien con los chiíes. Ser amigo de los Estados Unidos y a la vez ser amigo de Irán. Apoyar primero a Bashar al-Assad, como os decía, y luego a los rebeldes sirios. Porque este hombre, Ben Jalifa, primero pensó que Bashar al-Assad era el hombre definitivo en esa zona, el creciente fértil, y luego le abandonó. De hecho, Qatar fue uno de los que financió las revueltas árabes del año 2011, la famosa primavera árabe, y que más apoyo mediático les dio. De gran parte de las cosas que estaban sucediendo, por ejemplo, en la Plaza Tahrir o en la guerra civil siria, nos enteramos en exclusiva, a través de los reporteros de Al Jazeera. Y al final sucede que cuando se trata de agradar a todos y de jugar a varias bandas, lo que se termina es irritando a todo el mundo. Que es lo que ha terminado por suceder. Especialmente a los saudíes, que son los amos del cotarro, por si no lo sabíamos, en Oriente Medio, y más todavía. En Arabia los que mandan son los saudíes. Es el país más grande, el país que más ingresos tiene por el petróleo, porque es el que más pozos y reservas disponibles tiene, y el que mejor red de contactos, o mejor dicho, el que mejor diplomacia ha desplegado desde los años 60. Mejor red de intereses. La diplomacia, a fin de cuentas, es eso, pura red de intereses. Por eso me chocó tanto leer el lunes pasado aquello de que Arabia Saudita había acusado a Qatar de apoyar el islamismo. En fin, estás caliente, le dijo la sartén al cazo. Oye, que es que eres islamista o que tienes amigos islamistas. Claro, eso que lo diga el rey, el Salman el rey de Arabia Saudita, pues cuando menos es sospechoso, cuando menos te echas a reír. Yo no solté una carcajada, pero poco me faltó. Es decir, que los cataríes están pringados, sí, sin ninguna duda. Ya digo, se han publicado cosas. Llegó a haber incluso en Inglaterra llegó a haber un boicot hace unos años contra Harrods, precisamente por eso. Creo que había sido el Telegraph que había sacado una serie de historias relativas a Qatar y hubo un boicot activo contra Harrods para que la gente no comprase allí, que no debió funcionar mucho porque se acabó pronto. Vale, pero que eso de que estás pringado con el islamismo te lo digan el rey de Arabia Saudita, que lo está, y además mucho más, y que sus príncipes coquetean con todos los radicalismos que se dan cita dentro del Islam, pues llama la atención como mínimo. Luego hay otro elemento, aparte de este,
Y es que, como sabéis, hay una guerra civil en Yemen, al sur de la península arábiga. El gobierno, así por resumirla mucho, están luchando el gobierno contra unos rebeldes que se llaman los rebeldes hutíes. Bien, a uno lo apoyan los países árabes, Qatar incluido, por supuesto, hasta el otro día, que le han echado también de esa coalición, y al otro Irán. Dicen que es así, que el reparto de papeles en la coalición de un lado y del otro, es porque los hutíes son zaiditas, que es una rama del chiismo. Bien, hasta ahí pues correcto, ¿no? Los iraníes apoyan a los suyos, a los chiitas, y los otros apoyan a los suyos, que sea el gobierno que uno entiende que es suní, pero no es así. El gobierno yemení también es zaidita, es decir, también es una rama del chiismo. Como veis, la cosa no es tan fácil, ni muchísimo menos. Es decir, en una palabra, que no es una cuestión religiosa o solo religiosa. Algo similar sucede en Siria. Hay milicias de rebeldes sirios, apoyadas por el propio Qatar y por la propia Arabia Saudí, que son tan radicales como el propio ISIS. De hecho, se dan casos de tipos que militaban en ISIS y se pasan a una de estas milicias radicales, sin demasiado problema, total. Piensan esencialmente lo mismo, lo único, bueno, pues que no sacan esa bandera negra y poco más. Es decir, tanto los Saud como los Al-Thani, o mejor dicho, Arabia Saudita como Qatar, los financian y los arman alegremente. Como veis, básicamente están compitiendo por lo mismo. Y a fin de cuentas la partida, o estas partidas las gana quien se atraiga a Estados Unidos. Eso en todas partes del mundo, que no deja de ser el actor principal y la primera potencia mundial, el emperador, ¿no? Estados Unidos está enfrentado a Irán desde hace 40 años, por muchos motivos. Algunos justificados y otros no tanto, pero vamos, con motivos de peso. Pero no está enfrentado, más bien al contrario, ni con Arabia Saudita ni con Qatar. Bien, ahora tendrá que escoger. Los sauditas de entrada le han puesto sobre la mesa un caramelo muy apetecible, que son 100.000 millones de dólares contantes y sonantes en contratos de defensa. Estos países del Golfo tienen unos ejércitos desproporcionados, unos aviones de caza, unos barcos espectaculares. No se sabe bien para qué cosa. Bueno, pues entre otras cosas para tener contentos a sus socios occidentales o a sus amigos occidentales. Bien, 100.000 millones de dólares en contratos de defensa son muchos empleos. Esos mismos empleos que el propio Trump pedía o ofrecía como bendición de su gobierno. Los americanos volverán a trabajar. Yo personalmente creo que los saudíes se terminarán saliendo con la suya. Esa es mi opinión personal. Y que Qatar terminará agachando el lomo, no le va a quedar otra. En fin, que tiene que empezar a asumir que esta ronda la ha perdido. El islamismo, entre tanto, pues, ¿qué queréis que os diga? Bien, gracias. No sé si os acordáis que ayer Juan Luis, que es un oyente de Valencia, trajo aquí a la Contracrónica un tema muy interesante, por cierto, sobre sistemas electorales. Y en lugar de centrarme a mí la bola, se la centró a Pizarro, que hoy se la devuelve, además se la devuelve con mucho estilo. Hola, Juan Luis. El tema de los sistemas electorales es apasionante porque son los reguladores del poder en las democracias occidentales. Yo he descalificado el francés a propósito de sus últimas elecciones, pero eso no significa que esté a favor del español. De hecho, estoy de acuerdo contigo en que el francés tiene algunos elementos menos absurdos o menos injustos que el que pueda tener el español. Mi punto de vista respecto a los sistemas electorales es que para poder participar en ellos, para poder votar, hay que asumir como ciertas 3 mentiras. Y una vez que las asumes, pues nada, a jugar a la democracia. La primera mentira es que alguien te puede representar. Es decir, que Macron, dentro de 2 años, puede tomar una decisión en representación del pueblo francés sobre un asunto del que ahora mismo ningún francés tiene opinión formada. La segunda mentira es que democracia es paz y libertad. Todos los días millones de ciudadanos acatamos leyes ideológicas con las que estamos profundamente en desacuerdo, pero que la alternativa es la cárcel. Y todos los años los tributarios pagamos al Estado según él nos dice, la cantidad que nos dice, cuando nos dice, cómo nos dice, porque la alternativa es ir a la cárcel. La tercera mentira
es que el decisor último, el legitimador, el que va a marcar qué va a ocurrir y qué no, pues no es un argumento lógico o un argumento moral o la fuerza o la implicación emocional, es la cifra. 49-51. ¿Que sale 51? Pues ala, Brexit para todos. ¿Que sale 51? Pues venga, Maduro para todos. ¿Que sale 51? Macron. ¿Que sale 51? Pues nada, sumamos lo que sea y Rajoy. Para mí, el sistema es una broma pesada y yo tengo clarísimo que nadie me representa, tengo clarísimo que pago los impuestos de manera impositiva y tengo clarísimo que la cifra es un argumento muy absurdo. Quiere decir esto que yo no voto, ni en el francés porque no puedo, ni en el español pudiendo. Y poco más te puedo decir, que gracias por sacar el tema y que nos escuchamos. Un cordial saludo. Pues bien, queda vista para sentencia ya la cuestión de los sistemas electorales. Si tenéis algún tipo de alegación que hacer, no tendré ningún problema en pasarla por el programa, siempre y cuando, pues, ya sabéis, sea breve, concisa e instructiva, como ha sido este pequeño intercambio de mensajes y de ideas que habéis tenido Juan Luis en Valencia y Alejandro en Madrid. Muy bien, vamos a continuar. Eduardo es un español que vive en Miami y que me ha dejado una nota muy constructiva y muy optimista, pues nos quiere enviar un mensaje que, ya digo, está cargado de optimismo y a mí me ha alegrado mucho escucharlo. Hoy me gustaría enviaros un mensaje de optimismo, porque creo que los españoles somos gente muy trabajadora, que nos esforzamos, a los que no nos gusta vivir de la caridad, si es menester emigramos para buscarnos la vida. Así que creo que el país está destinado a triunfar en el mundo, por mucho que ahora tengamos un encantador de serpientes que haya venido con las mismas ideas que Izquierda Unida defiende desde hace décadas y nos parezcan nuevas y nos parezcan rompedoras o revolucionarias. Y solo un apunte más, cuando he dicho españoles quizás tendría que haber dicho íberos o algo por el estilo, porque yo creo que los nacionalismos que detesto, tanto los nacionales como los regionales, son mecanismos, son herramientas que tienen los estados para generar un sentimiento de pertenencia y contraponerlo muy convenientemente al sentimiento de no pertenencia. Así que nada, ya me gustaría escuchar qué opinas tú a este respecto. Un saludo. Pues Eduardo, no sé si me escuchas a menudo, pero te habrás dado cuenta que yo soy un optimista, tengo tendencia por el optimismo racional, eso sí, no soy un optimista insensato. Eso de que los optimistas son los pesimistas mal informados, eso lo dijo un tío amargado. En el mundo en la vida hay que ser optimista, hay que pensar, porque si no, claro, terminaríamos suicidándonos, todo va peor, tal cual. No hay cosa más angustiosa que un tío pesimista. Lo mejor es mirar igual que cuando uno se levanta por la mañana, que siempre piensas que va a ser un gran día, luego no siempre lo es, pero tienes que levantarte con entusiasmo y con ilusión, pues con lo mismo hay que enfocar la vida, hay que enfocar la existencia de uno, que solo tenemos una. Si encima la pasamos amargada, pues imaginaos, ¿no? Pues bien, yo siempre, o tengo tendencia, ya digo, a ser optimista en general con el mundo y en particular con España y así en general con lo hispano. Yo con lo hispano, con el hecho, la realidad hispana, soy bastante optimista. La nuestra es una cultura global, es una cultura vibrante, llena de energía, increíblemente sugerente. Nuestro idioma gana hablantes cada año. Y a pesar de los pésimos gobernantes que padecemos, en parte iba a decir a causa de nuestros pecados, pero no, bueno, sí, a causa de nuestros pecados electorales porque les votamos una y otra vez, no ya solo en España, sino en todos los países hispanos, pues a pesar de todo eso, nuestros países avanzan cada año. Poco a poco, con lentitud, otras veces dan saltos, pero por lo general y haciendo el promedio avanzan cada año. Vale, es cierto que nos queda todavía por rescatar Cuba. Se quedó rezagada hace ya casi 60 años. Y Venezuela, que ha caído. Pero el resto están todos mejor que hace 25 años. Si nos elevamos un poco y miramos las cosas, dejamos de mirar el detalle y miramos más la obra en su conjunto, en fin, uno termina siendo no ya un optimista, sino un hispano optimista, que es en definitiva lo que soy yo. Ya luego respecto a España, que es lo que más cerca me pilla,
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que los españoles merecemos un monumento después de lo que hemos pasado en los últimos años y de cómo el país ha conseguido sacar la cabeza y seguir respirando. Esto no hay que atribuírselo a los políticos, ni muchísimo menos. Ha sido a pesar, literalmente, como dice Rodríguez Brown muy acertadamente, estas cosas suceden a pesar del gobierno. Pues ha sido a pesar del gobierno que a lo largo de estos años ha hecho todo lo posible para que no saliésemos adelante. Podría haber sido un gobierno peor, cierto es, pero hemos tenido uno, puedo decir, simplemente malo. Pues a pesar de él, a pesar de la maldad intrínseca de este gobierno, el país ha conseguido sacar la cabeza y hoy respira. Y esto se debe en especial a los españoles de a pie, sobre todo los que trabajan o trabajamos en el sector privado, que hemos hecho todo tipo de sacrificios. Esto es o no es para hacernos un monumento. Deberían, en la Puerta del Sol, hacernos un monumento a la Plaza Mayor, ahí, al español medio de la gran recesión. ¡Pum! Y sacar a un tipo, a un autónomo, ¿no? Con su teléfono móvil en la mano, el maletín, pasando las canutas. Se podría incluso adornar el monumento y sacar malvados. Se podría sacar un inspector de Hacienda, Soraya Sáez de Santa María, Pablo Iglesias intentando trepar por el pedestal. En fin, podría ser un conjunto escultórico que estaría bastante bien. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo y cuando se nos acaba el tiempo, señal de que le toca el turno a Pizarro, que hoy, aparte de haber respondido a Juan Luis y haberlo hecho de una manera muy sabia, como es habitual en él, pues nos tiene preparado un comentario más breve, eso sí, sobre el terrorismo islamista. La globalización, es decir, nos conocemos todos, hacemos tratos con todos, y lo que les pase a los otros nos afecta, ha sido un cambio intenso y brusco que, como suele pasar con los cambios intensos y bruscos, las sociedades no han manejado bien. La occidental rezuma antiglobalización y el Islam se ha refugiado en la yihad. Nos han declarado la guerra porque somos tan infieles y ofensivos como siempre, pero ahora el mundo corre más deprisa de lo que el Islam puede asumir. La globalización no le pide al Islam que se adapte, le exige que desaparezca, haciendo evidente que el mundo no es la umma, que la sharía es execrable, que los infieles son más, tienen más, ofrecen más, y el Islam patalea. Pues, queridos amigos, con esto ya damos por terminada. Ayer decía, queda inaugurado este podcast. Se me olvidó meterle la coletilla. Queda inaugurado este podcast, ya se puede escuchar. Bueno, pues cuando escuchéis esto, significa no que ya lo podéis escuchar, sino que lo habéis escuchado entero. Muy bien, pues nada, amigos, ya sabéis, mañana volveré por aquí y espero encontraros a vosotros allí.